Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estéis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre por vuestro apoyo. Gracias a los nuevos suscriptores y bienvenidos. Si no eres suscriptor, te pido que te suscribas para estar atento a los nuevos vídeos y que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte. Gracias por vuestros likes, por vuestro apoyo, y me gustaría que me dejarais algún comentario sobre qué os parecen estas bitácoras que estamos subiendo, qué temas te interesaría más tener más detalle y más información. En este caso, sobre una bitácora que hice anteriormente también, que está muy relacionado sobre lo que los demás digan y piensen de nosotros, no nos va a definir como personas. Ahora la bitácora que se me ha ocurrido en base a este tema es ¿por qué los demás nos critican? ¿Por qué los demás juzgan? Porque hay personas que es como que se meten con nosotros, ¿verdad? Es decir, sacan conceptos, ideas negativas sobre nosotros. ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué juzga? ¿Por qué nos critica? Para empezar, que también está muy relacionado con la bitácora de lo que digan los demás y piensen de nosotros, no nos va a definir como personas. Te invito a que vayas a ver esa bitácora, no es muy corta, no es muy larga y es muy importante, muy interesante además, y está muy relacionada con esta. ¿Por qué ocurre esto? Siempre voy a decir que todos somos únicos e irrepetibles porque tenemos diferentes personalidades, diferentes creencias, diferentes personalidades, manera de ser y obviamente experiencias que nos van a ir condicionando y nos van a hacer evolucionar a todos y cada uno de manera diferente, ¿verdad? Entonces, por ende, es muy difícil que lo que alguien diga de nosotros coincida 100% con quien nosotros somos, porque como somos seres que estamos en constante evolución y crecimiento, no nos vamos a permanecer de una cierta manera durante muchísimo tiempo. Entonces, eso que una persona pueda decir hoy de nosotros, siempre y cuando sea cierto, no quiere decir que voy a coincidir mucho. Capaz al cabo de 2 semanas ya no eres de esa manera que te dicen. Y no porque seas una persona bipolar, ni volátil, no, ni mucho menos. Sino que nosotros, como estamos en constante evolución, tal vez esa ideología que tenías en ese momento, o ideologías que tenías en ese momento, esa manera de pensar, esa rutina, esos hobbies, esos intereses, capaz a las 2 semanas ha cambiado, porque tú te has planteado metas, objetivos diferentes o vas avanzando y eso que antes te parecía importante o interesante ya no lo tiene o ya no tiene esa relevancia que tenía antes. Entonces, por ende, eso que decían de ti hace 2 semanas igual y no tiene nada que ver contigo. Y digo 2 semanas, como puedo decir 5 días, un mes, un año. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Siempre pensad que una crítica va a provenir de la envidia, ¿vale? ¿Y por qué proviene de la envidia? Porque esa persona que está hablando sobre nosotros, ¿vale? Puede ser, vamos a empezar también, porque nosotros hayamos tomado una decisión y por ende una acción que nos haya llevado a cometer un error, por ejemplo, ¿no? Entonces, venga alguien y nos critique, por ejemplo, en el trabajo, vamos a poner el ejemplo más fácil. Estamos haciendo un trabajo, desarrollando un trabajo y nos hemos equivocado. Y viene alguien que nos va a criticar porque hemos hecho una mala acción, un fallo, y nos hemos equivocado. Para empezar, somos todos humanos, nos vamos a equivocar. Si no nos equivocamos, nunca aprenderíamos. Entonces nos equivocaremos en todos los ámbitos de nuestra vida hasta que tomamos el aprendizaje, ¿verdad? Pero vendrá alguien que nos criticará. Esa persona que nos critica, bien quiere dejarnos en mal lugar, por ejemplo, o aparte no está de acuerdo con la acción que tomamos, que por eso obviamente cometimos el fallo. Si nosotros hubiéramos sabido desde el principio que nos íbamos a equivocar, seguramente no lo hubiéramos hecho de esa manera, ¿verdad? Eso para empezar con mucha lógica. Entonces, nosotros también estaremos desilusionados por haber cometido el fallo o el error. Intentaremos evitarlo si podemos, ¿verdad? Si lo supiéramos con antelación o de antemano, pero como no lo pudimos prever porque no lo vimos desde esa otra perspectiva, pues cometimos el fallo. Entonces vendrá la persona que quiera sacar una ventaja o regodearse sobre nuestro fallo para esa persona enaltecerse o quedar en mejor lugar y demás, pero eso ya viene de sus propias carencias y sus propias heridas, porque necesita elevarse el ego, necesita ganarse la autoestima de alguna manera, un reconocimiento que capaz cree no tener esa otra persona y por ende piensa que tiene que pisotearnos a nosotros o aprovecharse de esa circunstancia para enaltecerse. Eso puede ser por muchas razones. Pongo ejemplos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al margen de poder cometer un error, vamos a suponer que no hemos cometido ningún error y una persona no le caemos bien por el motivo que sea y nos critica, ¿vale? Habla mal de nosotros y demás. Esto va a suceder, como lo dije en la bitácora anterior, en la que os comentaba antes,
Esto va a suceder porque esa persona tiene unas creencias, ¿vale? Y un nivel propio de conciencia que no le permiten reconocer que tal vez en algún aspecto de su vida no les esté yendo bien o no estén a gusto, y nosotros le reflejamos a esa persona una manera de ser, puede ser objetivos que nosotros estemos logrando, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, la manera en que nos vistamos, cómo nos relacionamos con los demás. Pueden ser tantas cosas que le reflejemos eso, que cualquiera de estas cosas que podrían gustarle y que esa persona no tiene, o esa persona no es, o esa persona no logra conseguir. Y por ende recurre a la crítica para sentirse un poco mejor, o para que nosotros perdamos esa cosa que le agrade, que puede ser algo, objeto material que tengamos, o puede ser puede ser alguna actitud que nosotros tengamos, manera de ser, algo en nuestra personalidad, ¿vale? Que le llame la atención, le guste y le gustaría ser de esa manera, o poder reaccionar o actuar de esa manera. Actuar tampoco me gusta porque parece que es como película, pero desenvolverse en la vida de cierta manera, como nosotros lo hacemos, le gustaría, pero no lo consigue, ¿vale? Entonces recurre a criticarnos o hablar mal de nosotros para sentirse mejor, y que incluso nosotros pueda tener un efecto negativo en nosotros y que nosotros perdamos esa chispa o eso que le gusta a esa persona, ¿verdad? Nunca, bueno, nos va a costar. A mí me costó muchos años aprender esto, pero no dejemos que eso que digan de nosotros nos pueda afectar. Porque al final y al cabo, la envidia es admiración disfrazada, porque esa persona no va a admitir delante de los demás que te admira por eso que tú eres, o eso que tú representas, o cómo tú te comportas con los demás, o eso que tú tienes. Porque primero tendría que reconocerlo, y es como darte más valor a ti, o más reconocimiento a ti, y esa persona lo que está buscando es ese reconocimiento y el sentirse más visto para él mismo. No lo quiere hacer en ti porque lo quiere para él o para ella. Entonces no va a reconocerte que te admira. Entonces lo hace desde la envidia, que es como la polaridad negativa de la admiración, ¿verdad? Si alguien te critica y alguien habla mal de ti, tienes que verlo como algo positivo. Nadie criticaría a alguien, o nadie inventaría calumnias o mentiras sobre alguien si no estuviera haciendo las cosas bien, o si no hay algo que tú estés desarrollando, algo que tú eres, una forma tuya de ser, una parte de tu personalidad, cómo tú te desenvuelves en alguna situación o cómo tú te relacionas, que esté llamando la atención, pero de manera bonita. Si no fuera así, la gente no se metería contigo. ¿Por qué? Porque no tendrías importancia para ellos. Para su radar no serías importante. Entonces siéntete orgulloso de que estás inspirando a la gente, aunque esa persona esté desde el lado negativo y no encuentre esa motivación para decirte, mira, a mí me gusta esto que tú tienes o esto que tú eres. Por ejemplo, si es algo material, esto que has conseguido me gusta, ¿cómo has hecho? Y tú le puedes ayudar porque viene desde la predisposición a mejorarse esa persona en lo que está consiguiendo en su vida, y tú obviamente tienes predisposición a ayudarle. Pero esa persona primero tiene que reconocer que eso que tú has logrado es lo que él quiere en su vida, y que te admira por ello y te pide ayuda. Pero la gente, cuando viene desde el lado de la envidia, no va a reconocer que necesita ayuda, o incluso no va a reconocer que eso que tienes tú o que eres tú le gusta y le gustaría tenerlo, entonces va a criticarte. Pero tenéis que tomarlo como si fuera un elemento motivador, algo que te impulse, como si fuera gasolina para el coche o para el auto, para que te impulse a tú ir a por tus metas. Cuanto tú más estés destacando en un ámbito en el cual a ti te guste, da igual si es un hobby, que por ejemplo te gusta el baloncesto, te gusta el fútbol y estás, ¿cómo decir la palabra? Te estás influenciando, no. Estás muy puesto y muy lleno tampoco. Estás como muy centrado y muy concentrado en lograr esos objetivos en el fútbol, en el baloncesto o en tu propio emprendimiento. O, por ejemplo, si eres una chica, porque he puesto ejemplos más de chicos, pero también puede ser de chicas. De chica, por ejemplo, no sé, quieres abrirte un negocio de manicura o una tienda de ropa o yo qué sé, informática o asesoramiento, da igual de lo que sea, tú estás destacando mucho en ese ámbito. Si destacas mucho y llamas mucho la atención, no faltará la primera persona que venga a criticarte o que quiera tirarte esa ilusión y esa alegría, motivación que tú tengas en eso que emprendes.
utilízalo como gasolina, como si fuera un elemento que te motive a continuar, porque si estás haciendo mucho ruido, como se suele decir, es porque está yendo muy bien. Si no, pasarías de inadvertida o inadvertido y nadie prestaría atención a lo que estás haciendo. Entonces, vedlo como algo positivo que representa para los demás, ¿vale? Aparte de que siempre tendremos personas que hablen bonito de nosotros y que no te vayan a criticar, que te vayan a alentar. Pero si estamos hablando en específico en esta bitácora de quien te critica, tómalo como algo positivo. Pero claro, al principio yo sé que cuesta, soy la primera a la que a veces hay personas que, por ejemplo, sí que te critican del lado de la típica crítica constructiva, ¿vale? Yo, por ejemplo, de pequeña yo pedía esto en el colegio, en la escuela, más que nada para no volver a cometer fallos en los exámenes y demás. Yo sí que les pedía a los profesores, si ves que me equivoco en algún sitio, dímelo para intentar no volver a equivocarme, porque si no me corriges, yo pensaré que lo estoy haciendo bien y lo continuaré haciendo y siempre estará mal. Esa era mi filosofía de niña, entonces de adulta lo seguía aplicando siempre, pero porque prefería que me corrigieran en algo que no estuviera bien a que me hicieran perder tiempo pensando o haciéndome creer que lo estoy haciendo bien y me estoy equivocando. Y eso sería ideal, sería una mentalidad muy proactiva para ti, para desarrollar cualquier habilidad que quieras o cualquier meta que tengas, ya empezar con esa predisposición a que me puedo equivocar y cómo lo resuelvo. Eso es lo más importante. De ahí sales de cualquier problema, de cualquier situación. Entonces, tómatelo como algo positivo, de que lo estás haciendo muy bien y que te sirva para tener más fuerzas para seguir trabajando. No tiene por qué ser duro, porque yo tampoco soy fiel creyente de que uno tiene que sacrificarse, no. Mientras sea todo en su justa medida, habrá momentos de mucha carga de trabajo o en el que tengas que en ese emprendimiento dedicarle más horas, sí, pero es algo que a ti te apasiona, estamos hablando de dedicarse a algo que a nosotros nos llene, entonces lo disfrutarás, lo harás con amor, entonces ya no veo tanto sacrificio, ¿verdad? Es todo un poco relativo. Espero mucho que esta introducción te haya gustado, que te haya hecho clic, que te haya servido. Por si estás pasando por alguna situación que te duela, obviamente te va a doler, al principio duele, hasta que nos damos cuenta, vale, o sea, realmente es envidia, pero camuflada realmente es, se me ha ido la palabra, que la he dicho mucho, admiración camuflada de envidia. Entonces es porque lo que yo estoy haciendo o eso que esta persona te envidia o que te critica es lo que realmente le gustaría. Entonces lo estás haciendo bien y capaz incluso si esa persona despierta, le sirve de elemento motivador, porque siempre podemos enseñar a los demás básicamente con ejemplos, ¿vale? Además la persona tiene que estar predispuesta y preparada para hacer el cambio, porque si tú quieres hacer el bien y querer ayudar a alguien, pero no está predispuesto, por más que tú te hundes a intentar ayudarle, te hundirás, porque esa persona en ese momento no está preparada. Entonces tú ayuda a quien puedas por el camino. Si esa persona te pide ayuda, obviamente, si no, tampoco lo recomiendo, porque es como forzar a una persona a un ciclo en el cual todavía no ha llegado o a un momento en el cual de su vida no está preparada para llegar, ¿vale? Espero que te haya gustado esta bitácora, deseo que tengas muy bonito día, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube pueda recordarte cuando vayamos subiendo vídeos nuevos, dale me gusta porque eso no te costará mucho y a mí me representa que te ha gustado el vídeo y por qué temas seguir subiendo contenido y compártelo por si puede serle útil a alguien. Deseo que tengas muy bonito día, nos vemos en la siguiente bitácora.